Capítulo 7. Huele a lluvia. Por Ricardo Rodríguez. Huele a lluvia algo en los cielos, se escucha una tormenta oportuna sopla respuesta de Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda tras de esa nube oscura ya viene mi bendición. Aquellas vacaciones se convirtieron en uno de los viajes más memorables para toda la familia. Mi abuela, a quien no le gustaba salir mucho de casa, había decidido ir con nosotros y eso lo hizo aún más especial. Para Susi y yo fue histórico, ya que marcó un antes y un después en nuestra relación. Fueron unos días en los cuales pusimos a un lado nuestro dolor y simplemente nos vimos como dos personas comenzando de nuevo a conocerse. Nos tomamos de la mano una vez más, después de tanto tiempo sin hacerlo, y fue mágico. Compartimos una soda y nos montamos en nuestra atracción favorita sintiéndonos como novios otra vez. Me imagino que mi familia estaría con los nervios de punta, esperando que algo explotara entre los dos, pero no fue así. Estando rodeado de las personas que verdaderamente nos amaban y querían lo mejor para mí y para Susi, nos hizo sentir seguros y llenos de paz. Al principio fue difícil para ella, ya que le era imposible saber cuál sería la reacción del resto de mi familia, pero todos la trataron con cariño y nadie mencionó nada. Era como si nada hubiera pasado. Ese viaje fue un oasis en medio del desierto árido que estábamos atravesando, y nos ayudó a proceder con la temible y dura tarea que nos esperaba al regresar a casa. Un nuevo comienzo. Hubo muchas altas y bajas en los meses subsecuentes. Como se pueden imaginar, no todo volvió rápidamente a ser como antes. Perdonar era solo el primer paso de la larga jornada que teníamos por delante, pero estábamos encaminados en el plan de Dios y más no podíamos pedir. Les cuento que había días en que no quería ni hablar con ella. Lo sucedido, todavía tan reciente en mi mente, agobiaba mi alma sin cesar, y las olas de rabia llegaban inesperadas y frecuentes. Recuerdo tantas veces despertándome de noche bañado en un sudor frío, después de haber tenido una de las muchas pesadillas con las que sufría desde entonces. Yo sabía que todo eso era parte del proceso y que no había manera de evitarlo, pero no fue nada fácil. Por otro lado, Susi demostró una paciencia y un aguante admirable. Fueron momentos muy turbulentos para los dos, pero en especial para ella. Y aunque fácilmente podía haber dicho ya basta. Demostró un carácter humilde y pasivo. Es más, cada vez que se enfrentaba a uno de mis episodios de rabia, rápidamente se postraba en oración clamando a Dios por mi corazón herido y por la sanidad interna de aquel mal que me había causado tanto dolor. Poco a poco empecé a verla diferente. Se me hacía más y más difícil mirarla con desprecio aún en mi enojo y deliberada crueldad. Empecé a darme cuenta que cuando traía a su memoria todo lo que había hecho, y en mi disgusto, una vez más, le señalaba todos sus errores sin piedad, algo distinto había comenzado a suceder en mi interior que al instante me frenaba en mi lugar. Dios se ponía al frente y no podía continuar. Empecé a ver todo por un filtro que ocultaba el pasado y las transgresiones de mi esposa, revelándome solo un corazón limpio y puro que había sido transformado por su gracia y su perdón. Mi pelea era en vano. Cuando Dios se puso al frente, se acabó la batalla. Él es nuestro abogado y nuestro escudo de protección. Cuando los acusadores llegan a nuestra puerta para señalarnos, Dios se pone al frente como poderoso gigante para defendernos. Comprobé que el secreto para poder vencer al enemigo no se encuentra en el filo de tu espada ni en el tamaño de tu lanza, ni depende de tu elocuencia o tu conocimiento de la ley. La clave para obtener la victoria frente a cualquier gigante en tu vida está en un simple rendimiento y dejar que Dios pelee por ti. Mientras más yo me levantaba, más Susi se humillaba. Cuando mis palabras eran lanzadas con el propósito de ofender y herir, ella apaciguaba mi ira demostrando templanza y comprensión. Era una estrategia genial y divina, que con el tiempo causó que mi enojo se disipara y mi aprecio por ella aumentara aún más. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1, RV 60. Una de las cosas que más afecta a las parejas que han experimentado la infidelidad en su matrimonio es la falta de confianza. Es algo sumamente difícil y requiere de tiempo para volver a recuperarla. No se puede fingir ni ocultar, y tiene que ser enfrentado con un esfuerzo sincero y paciencia sin fin.
Mi confianza en Susie había sido rota y fue lo que más se demoró en restaurar. Algo que me ayudó a comenzar de nuevo a creer en su palabra y recuperar una semblanza de normalidad en nuestra relación era que ella nunca salía sola. Siempre tenía con ella a su mamá o papá, aunque fuera solamente a salir a la esquina de su casa. Cuando la confianza se pierde en un matrimonio, el proceso de recuperarla requiere mucha paciencia y estar dispuesto a cambiar la rutina que antes era normal y aceptable. Cuando se han sufrido mentiras, traiciones y ha existido la falta de transparencia en una relación, no se puede esperar nada menos de la víctima que el no confiar en nada ni nadie. Susie entendía esto desde el principio y no tuvo que repetirse ni enfatizarse mucho. Así comenzó todo, con pasos lentos pero seguros, y confiando en Dios y en sus promesas para nuestro matrimonio. Estuvimos como novios por un tiempo, ella viviendo en casa de sus padres y yo entre la mía y la de mi madre. Salíamos a menudo y nos comenzamos a conocer de nuevo. Todo esto con mucha cautela, tanto para mi bien como para el de ella. Cambios no esperados. Vivíamos en un mundo muy diferente al actual y nuestro círculo de amistades era muy pequeño. No éramos conocidos, ni existían las redes sociales que hoy en día mantienen a todos conectados. Lo que vivimos en esa etapa de nuestro matrimonio sucedió antes del comienzo de nuestro ministerio, que Dios puso en nuestras manos hace más de 15 años. En aquel entonces, la iglesia a la cual asistíamos era el centro de nuestras vidas, y allí estuvimos sirviendo fielmente durante muchos años. Era mi zona de comodidad en donde me sentía apreciado por la congregación y encontraba un propósito que llenaba de gozo mi corazón cada domingo cuando ministraba en la adoración. Y jamás soñé con salir de allí, dejando atrás mis amistades y todo lo que desde joven había conocido como familia. Mis sueños nunca traspasaron las paredes de aquel templo y no quería imaginarme un mundo en el cual mi iglesia no estuviera en el centro. Pero los planes de Dios eran otros, y aunque no los entendiera, sin duda, eran mejores. Hasta ese momento, la voluntad de Dios para mi vida había sido servir en la iglesia, y para mí era más que suficiente. Me llenaba de felicidad, y lo hice con gran satisfacción desde mi juventud. Nunca tuve el deseo de viajar, ni de hacer grabaciones por el simple hecho de que le dieran la vuelta al mundo. No soñé con estar en grandes tarimas al frente de multitudes, ni con escuchar aplausos ni gritos. Y jamás me pasó por la mente ganar algún premio por un proyecto que hubiera hecho o alguna composición que hubiera escrito. Suena extraño, lo sé, pero vivía tan ocupado con lo que tenía al frente que nada de eso tenía importancia para mí. No lo digo porque piense que es malo soñar, ni porque no es válido establecer metas y luchar con todo por obtenerlas. Simplemente lo digo porque no debemos descartar el presente que Dios nos ha regalado por vivir en un futuro que no se ha revelado. Cada día es un regalo de Dios y hay que apreciarlo como tal. En los años de ministerio he tenido el privilegio de aconsejar a jóvenes que anhelan servir a Dios con sus talentos. Veo sus ojos ilusionados por ser grandes adoradores y por lograr llegar a la cima de la popularidad. Anhelan ganar premios y ser reconocidos por su esfuerzo, y he visto cómo trabajan arduamente para alcanzar sus sueños. Se esmeran preparando cada faceta de su ministerio, organizando hasta el último detalle con el fin de poder ser relevantes, y un día estar en las tarimas importantes. En mis conversaciones con ellos siempre les digo lo mismo: sé fiel a Dios en lo poco, y en lo mucho te pondrá. Nunca te compares con los demás, cada quien tiene algo diferente e importante que ofrecer. Espera que Dios sea quien abra las puertas. No tengas miedo a fracasar. Se aprende más de los fracasos que de las victorias. Y lo más importante, hemos sido llamados a servir y el siervo busca siempre hacer la voluntad del amo. Las bendiciones de Dios llegan cuando estás en su voluntad. En aquel momento, mi felicidad era vivir una vida de rutina y sin complicaciones, escondido detrás de aquel piano, dirigiendo la alabanza en mi iglesia local, y si no hubiera sido por todo lo que sucedió, honestamente pienso que todavía estuviera allí. Vuelvo a reiterar que los planes de Dios no siempre se alinean con los de uno, pero siempre son mejores. Después de todo lo sucedido entre Susie y yo todavía tenía muchas inquietudes, pero habíamos decidido intentar salvar nuestra relación de matrimonio. Eso era lo más importante y se convirtió en nuestra prioridad.
Pero también empecé a darme cuenta que existía la posibilidad de que mi mundo tendría que cambiar radicalmente para que eso fuera posible. Que tal vez no podía volver a la misma rutina y a la zona de comodidad que por tanto tiempo me sirvieron como refugio. Cuando me enteré que solo una persona de la iglesia había llamado a Susie durante esa etapa tan difícil, y que nadie de aquellos que considerábamos nuestros amigos la habían buscado para saber de ella, ni mucho menos habían hecho el intento de ir a visitarla y estar con ella cuando más necesitaba ayuda, me dolió mucho. Esas cosas estaban fuera de mi control, y cada cual hace conforme a su conciencia y sus convicciones. Pero eso me dejó un mal sabor en la boca al ver cómo la habían tratado. Yo había sido la víctima en todo este asunto, y tenía motivos para estar enojado, pero con todo y eso no entendía cómo le dieron la espalda tan fácilmente. Aunque ya Dios estaba hablando a mi corazón de hacer un movimiento radical, se me hacía difícil soltar lo que había sido tan valioso por tanto tiempo. El momento decisivo llegó cuando un día, después de haber estado compartiendo como novios Susie y yo por algunas semanas, fuimos invitados a cenar a casa de una pareja de la iglesia, que con reservas aceptamos. Motivados con la ilusión de compartir con personas que nos conocían desde que nos casamos, y esperanzados en que nos apoyaran en esta importante y milagrosa decisión de volver a intentarlo, llegamos a su casa felices. Rápido se nos fue esa ilusión y nos sorprendimos con la dura realidad de que no estaban de acuerdo con nuestra unión. Nos dieron varias razones, las cuales para nosotros estaban fuera de todo lo que conocíamos como el carácter restaurador de Dios, y nos dejaron saber que, en su opinión, nuestra reconciliación había sido muy apresurada. Fueron directos y claros con sus palabras, y nosotros al principio, perplejos y sin saber ni qué pensar, con respeto le dijimos que no estábamos de acuerdo. No hubo discusión y nadie alzó la voz. Fue una noche común y normal como cualquiera, con la excepción de que nunca llegó aquella bendición que tanto anhelábamos recibir de nuestros amigos. Ellos nunca entendieron lo difícil que había sido para mí y para Susie llegar hasta donde habíamos llegado. De sentarnos a su mesa y abrir nuestro corazón, de considerar lo imposible y abrazar lo sobrenatural. Es más, el simple hecho de estar juntos esa noche cenando con ellos, después de todo lo que habíamos vivido, era en sí un milagro. No les cabía en la mente que lo que estaban viendo esa noche al frente de ellos no tenía explicación, no se podía analizar usando razonamiento humano, porque no eran cosas humanas, eran cosas de Dios. Esa noche, sentados en el auto rumbo a casa, Susie y yo llegamos a la conclusión de que lo que íbamos a emprender sería algo que no iba a ser aceptado fácilmente. Las cosas de Dios a veces no tienen sentido, no se pueden analizar, y se salen fuera de lo que consideramos normal. Pero, si es de Dios es para nuestro bien. Sintiéndonos bastante decepcionados y tristes por nuestro encuentro con aquellas amistades, reafirmamos nuestro compromiso de uno hacia el otro, prometiendo mirar hacia adelante aunque quedáramos solo ella y yo. Todavía estábamos cerca de la casa en la cual habíamos compartido esa noche, cuando tuve que detener el vehículo en un semáforo para esperar la luz verde. Allí sucedió algo que nos puso atentos a la magnitud de nuestra decisión. Después de unos minutos, la luz cambió y solté el pie del freno para proceder a nuestro destino. El auto comenzó a moverse hacia adelante, pero inexplicablemente me dio con volver a frenar. En ese momento exacto, un camión yendo a alta velocidad pasó a centímetros por delante de nuestro vehículo. Se había pasado la luz roja. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar, pero al instante nos dimos cuenta que Dios nos había librado de la misma muerte. Por una fracción de segundos, nuestra historia pudiera haber sido diferente. En un abrir y cerrar de ojos todo hubiera terminado y el plan de Dios para nuestras vidas quedaría sepultado. Pero su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmo 34, 7, RV 60. Ya estaba en efecto el plan de Dios para nuestras vidas, y aunque el enemigo intentara destruirlo, nada ni nadie lo podría detener. Nuevas prioridades y oportunidades. Las puertas que Dios abre representan oportunidades para llevarte al cumplimiento de su propósito. Son aperturas por las cuales podemos vislumbrar las posibilidades que existen cuando caminamos en fe.
Pero, para obtener los resultados deseados, tenemos que cambiar nuestra postura de brazos cruzados, modificar nuestra manera de pensar y tomar pasos hacia adelante, entrando por esas puertas dispuestos a abrazar lo desconocido. El tiempo había llegado de cambiar prioridades y romper con esquemas, de salir de la zona de comodidad y caminar en fe bajo un nuevo propósito el cual Dios ya nos tenía preparado. Me di cuenta que el lugar en donde nos congregábamos no era el mejor para nosotros ser restaurados, que tendríamos que dejar atrás todo lo cercano y conocido y abrazar lo diferente y distante, que tendríamos que caminar en fe y confiar en Dios. Para mí no fue fácil, ya que era en donde tenía a todas mis amistades y donde había servido por muchos años. Pero hacer lo correcto y lo que Dios requiere no siempre es el camino más fácil. Después de esa noche, uniendo nuestros corazones aún más, Susie y yo decidimos que tendríamos que rodearnos de personas que nos darían apoyo y estarían de nuestro lado durante esa jornada bien cuesta arriba. Pensamos que eso sería lo mejor para los dos. Eliminamos todo aquello que sentíamos no iba a aportar nada positivo a nuestras vidas. No se envió un correo masivo, ni textos, dejándoles saber a la gente lo que habíamos decidido. Tampoco hubo reunión para cortar con las relaciones, ni fiesta de despedida. Fue algo que sucedió por sí mismo, ya que los que nos amaban se dejaban sentir, y los demás desaparecieron por su propia cuenta. Parecía como si fuera ella y yo contra el mundo, pero en verdad era Dios, ella y yo contra el mundo. Aquellos no fueron los únicos momentos incómodos que atravesamos, hubo muchos otros más. Después de un tiempo, Susie comenzó a visitar la librería y me ayudaba a atenderla cuando necesitaba algún apoyo. Años atrás, Dios la usaba para traer palabra de aliento y esperanza a muchas personas que entraban por las puertas de esa tienda. Así que para mí fue doloroso ver cómo algunos clientes, quienes antes habían sido tan amigables y a quienes Susie había ayudado y dado buenos consejos, de pronto no querían saber de ella. Cuando entraban pedían que yo les atendiera y claramente se veía el juicio en sus ojos. Dondequiera que íbamos nos encontrábamos con personas que sabían lo que había sucedido y le daban miradas de desprecio a Susie. Ahora yo estaba a su lado y lo que ella recibía era como si me lo dieran a mí también. Nada de eso era aceptable. Por consiguiente, la librería se convirtió en una carga para los dos. Ya no era aquel sitio en donde uno podía ministrar y ayudar a personas necesitadas. Había perdido el brillo que tenía cuando primeramente la abrimos con tanto entusiasmo y expectativa. Pero, ¿cómo le hacía si era mi única fuente de ingreso? Al dejar mis cargos en la iglesia, dejé también mi salario que era la mayor parte de mi ingreso. La librería servía más como ministerio sin fines de lucro que otra cosa. No era un negocio muy lucrativo, aunque le pusimos empeño y pasión. Ahora esa librería era lo único que quedaba para ayudarnos a cubrir las cuentas, y no era suficiente. Teníamos que hacer algo o perderíamos todo. Susie me había cedido la casa en el divorcio, pero años antes habíamos sacado una hipoteca para invertir en la librería, y eso nos puso en una situación económica bastante difícil. Tendría que hacer algo drástico para sobrevivir y, una vez más, poner mi ego a un lado. Lo primero que sucedió fue que un amigo, a quien le había interesado la librería, se me acercó con una oferta de compra. No fue mucho, pero suficiente para poder salir de ella y comenzar de nuevo, esta vez viviendo totalmente por fe. Ya no había nada en lo cual yo pudiera descansar. No existía el salario semanal de la iglesia, no teníamos la librería, y a Ricardo Rodríguez se le acabaron las ideas. Ahora le tocaría a Dios. Por 2 años, este amigo estuvo pagándonos la librería, y ese pago mensual fue parte de nuestro sostén económico hasta que el plan de Dios llegara a realizarse en su totalidad. Hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios por él, por dejarse usar y por ser parte del propósito de Dios para nuestras vidas. La venta de nuestro negocio aún no era suficiente para subsistir, así que los cambios continuarían. Se me ocurrió la idea de alquilar mi casa, y en verdad no había otra alternativa. Con lo que me entraría de allí, junto con la venta de la librería, podía cubrir los gastos mensuales y así quedar a flote por un tiempo más. Si antes contábamos los centavos para sobrevivir, ahora el cinturón tendría que apretarse a lo máximo. Decidido, hablamos con algunos familiares y resultó que una de las tías de Susie estaba buscando en dónde vivir.
Ella fue a ver la casa y enseguida la quiso alquilar. Ahora solo quedaba ver dónde iba a vivir yo. Dios bendiga a las madres. Le conté a mi mamá la situación en la cual me encontraba y me dijo que con gusto podía regresar a su casa a vivir con ella. Volver a vivir en casa de mi madre fue algo vergonzoso y humillante. Después de independizarme, de ser dueño de un negocio y director de alabanza en una de las iglesias más grandes de Miami, después de vivir en mi propia casa y sentirme realizado como hombre, volví a aquel humilde cuarto que, en mi adolescencia, había sido mi escondite. Sabático no planeado. Mi vida había tomado un giro de 180 grados. Parecía que solo daba pasos hacia atrás, que nada salía bien a mi favor, pero todo estaba dentro del plan de Dios. Era parte del proceso de moldear mi carácter, de cambiar las características de mi corazón y prepararme para la bendición que habría de venir. Perderlo todo me humilló, pero también me hizo depender de su gracia y favor. Mis pasos ya no serían guiados por mi propia sabiduría ni mi capacidad de ser un buen administrador. No podía tener un plan B, una barca en la orilla de la playa por si el plan de Dios no funcionaba. Tendría que depositar mi confianza por completo en Él, y de una vez por todas caminar en fe. Ahora estaba yo de nuevo en casa de mi madre y Susie viviendo con sus padres. Era un reinicio total de nuestras vidas, pero comenzaríamos esta vez siguiendo el camino que Dios había trazado. Por primera vez en mi vida, me encontré sin nada que hacer el domingo. No tenía iglesia, y sinceramente después de servir por tantos años y fielmente dar todo lo que tenía en una sola, necesitaba el descanso. Desde los 12 años de edad tuve algún cargo en la iglesia, y con mucha responsabilidad y respeto los asumí. Primero, como pianista de una pequeña congregación en mi adolescencia, y al final, como director musical al frente de una gran congregación, siendo ya un hombre casado. Mi tiempo, mi talento y mi pasión fueron puestos al servicio de Dios desde muy joven y fui fiel hasta el final. Sin embargo, me sentía cansado y muy agotado emocionalmente. La iglesia se había convertido en prioridad por encima de mi bienestar y mi matrimonio. El tiempo que había dedicado diciendo presente cada vez que mi nombre era mencionado, era tiempo que mi esposa nunca disfrutaría conmigo. La pasión que cada día ponía para ser un excelente adorador y salmista, le restaba aquella pasión que Susie tanto había necesitado de mí. Estaba convencido de que las cosas iban a cambiar. Decidí que era el momento de tomar un sabático y por primera vez en mi vida desconectarme y trabajar en mi relación con Susie. Al principio me sentía súper extraño al levantarme domingo y no tener a dónde ir, pero vivir sin esas responsabilidades, mi agenda, me daban un sentido de libertad que nunca antes había experimentado. Susie y yo comenzamos a dar largos viajes a solas y aprovechar ese tiempo para conocernos una vez más. Habíamos sufrido tanto que el poder despejarnos y salir de la rutina de nuestro mundo nos hizo mucho bien. Estaba claro en nuestros corazones que existía la necesidad de recibir palabra y compartir con otros de nuestra fe. Y también sabíamos que con el tiempo y la ayuda de Dios volveríamos a encontrar un lugar donde asistir. Pero, después de todo lo que habíamos vivido, necesitábamos ese receso, y lo disfrutamos. De vez en cuando visitábamos la iglesia de mi madre cuando queríamos sentir un poco de ese calor humano, pero no era muy frecuente. Dios fue paciente con nosotros y nunca nos sentimos fuera de su gracia y amor. Aprendí que yo no tenía que cantar ni dirigir la alabanza para que Él me amara. Que podía sacar tiempo para disfrutar la vida sin sentirme culpable o endeudado. Era otro nivel de relación la que estaba experimentando y cambió mi manera de pensar para siempre. Él nunca quería mi talento, no necesitaba mis capacidades, ni mi lealtad al ministerio. No me iba a amar más por estar todo el día en la iglesia, ni por sacrificar mis sueños y a mi familia. Él quería simplemente compartir conmigo. Quería ser mi amigo, alguien con quien yo pudiera reír y llorar, compartir mis inquietudes y mis aspiraciones, y abrirle el corazón sin temor al reproche. No importaba dónde yo fuera, Dios siempre estaría a mi lado. Todavía estábamos atravesando ese desierto duro y cruel que nos golpeaba sin piedad física, espiritual y emocionalmente. Había días buenos y otros bastante difíciles. A veces nos parecía que dábamos un paso adelante y 3 hacia atrás. Pero el aroma de lluvia se sentía en el aire, y a la distancia, una nube de bendición rápidamente se acercaba.
Comenzamos a visitar a un consejero matrimonial, quien nos fue de mucha bendición. Era alguien fuera de nuestro círculo que no nos conocía, pero lo más importante fue que era creyente. Sopló palabra de vida a nuestra relación con su sabiduría, y a mí personalmente, me ayudó mucho a cómo controlar la ira con la cual todavía estaba luchando. Susie y yo queríamos estar juntos, y luchamos contra viento y marea para lograrlo. Pusimos a un lado nuestros amigos, familiares, negocios y todo lo demás que fuera de estorbo, para restaurar lo que habíamos perdido. No fue fácil, no fue rápido y no fue barato, pero sí valió el sacrificio. Como todo en la vida, sabíamos que para recibir grandes resultados no podíamos dar esfuerzos mediocres. Era todo o nada, y nadie nos quitaría esa victoria. Todo lo que teníamos que hacer para lograr alcanzar la meta, estábamos dispuestos a hacerlo.